Ahí estamos, arrancamos entonces con la clase de hoy. Anteúltima clase de Mate 2, no quiero que pase desapercibido eso. Clase de hoy vemos unas cuestiones de integrales, próxima clase otras cuestiones de integrales y no hay más clases, ¿sí? Después queda una clase de consultas donde nada, si tienen alguna duda la hacen, pero ya no habría clases y después ya viene el parcial y el recuperatorio. Así que a no perder de vista eso, anteúltima clase la de hoy, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es, yo les voy a presentar dos cositas sobre integrales hoy, pero para presentarles eso vamos a partir de integrales muy sencillas porque lo que quiero es asentar un concepto más que integrar, ¿sí? Así que para eso, desde ya que ahí les comparto la pantalla, confírmenme cuando ya la están empezando a ver. Hoy lo que vamos a ver es un nuevo método de integración, o sea, una nueva arma para integrar funciones y una de las principales aplicaciones que tiene la integral. Así que nada, ya están viendo la pantalla, creo creer. Sí. Bien, bueno, supongamos que tenemos una función muy... una función de salita turquesa, ¿no? F de x igual a x, por poner algo. Hago el gráfico, ni siquiera voy a usar GeoGebra, me va a quedar más lindo haciéndolo acá. Todos sabemos cómo es el gráfico, ¿no? Al 1 le asigna el 1, al 2 le asigna el 2, etc. La función lineal es una cosa así. Bien, muy sencillo. Ahora bien, supongamos que yo les hago una pregunta también de salita turquesa, ¿no? ¿Cuál es el área debajo de esta curva? ¿No? Esta área, el área a la que estoy pintando yo en rojo, ¿sí? Se las estoy preguntando entre el número 0 y el número, este es el 1, este es el número 2. Fácil, ¿no? Utilizando nada, secundario o el curso de ingreso o algo de Mate 1, ¿cómo sería el área de esta curva? ¿No? Debajo de esta curva. El triángulo. Es un triángulo, efectivamente. Entonces tendríamos que complicar el área de un triángulo, que en este caso, ¿cuál sería? X sobre Y, el IO 2. X por Y sobre el IO 2. X por Y, o sea, recuerden que es base por altura, la altura en matemáticas siempre va con H, sobre 2. Esa sería la fórmula, ¿sí? En nuestro caso, la base es 2, la altura es 2, ¿sí? 2 es la base, esto es un 2, esto también es un 2, ¿sí? Así que me queda 2 por 2 sobre 2. Bueno, esto obviamente el área da 2, ¿sí? 2, lo que sea, metros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Bueno, es muy sencillo hacer esto, obviamente, porque es una recta y este es un triángulo y estamos entre el 0 y el 2 y el 0 y el 2, muy fácil. Pero bueno, las integrales nos permiten, entre una de las tantas cosas que nos permiten, es resolver este tipo de problemas. Áreas debajo de curvas. ¿Y cómo es la cuestión? Bueno, es muy sencillo. Uno calcula la integral de la función con la que está trabajando, en este caso f de x, diferencial x, entre los límites de integración. Esto es notación nueva, si bien algo ya insinuamos, ¿no? Yo quiero el área entre el 0 y el 2 de la x, así que pongo entre 0 y 2 y simplemente lo trabajamos. Vamos a ver cómo se trabaja. Bueno, lo primero que hay que hacer es integrar. Primero lo vuelvo a escribir. La función la voy a escribir, que es x, diferencial x. Ahora sí, vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de esta función tan sencilla como x, ¿no? Muy sencilla. ¿Cuál sería la integral? Integral de x. Medio de x cuadrado. Efectivamente, todos sabemos que es x al cuadrado sobre 2 más una constante, ¿sí? No hay que olvidarla nunca. Esta es la integral. De esta forma venimos resolviendo las integrales en las dos clases que tuvimos de integrales. Pero bueno, ahora aparecen estas dos nuevas cosas, ¿no? Que esto es lo que se llama el límite superior de la integral y esto es lo que se llama el límite inferior de la integral. ¿Para qué sirven y cómo se usan? Bueno, a la hora de integrar no se usan, porque vemos que integrar es igual, no cambian nada. Pero hay que empezar a utilizar estos números. Estos números se los utilizan con esta notación. Uno pone una barrita casi vertical, vuelve a poner a los números una vez que ya integró, ¿sí? Y acá lo que aplicamos es algo que se llama la regla de Barrow, que básicamente la regla de Barrow me dice: una vez que integraste, evaluás en el límite superior
¿sí? Vamos a hacer la evaluación en el límite superior, que otra vez es un 2, lamentablemente el ejemplo queda feo, pero me queda 2 a la 2 sobre 2 más la constante, ¿sí? Esto es la evaluación en el extremo superior. Luego evalúas en el extremo inferior, que en este caso es un 0, lo voy a escribir acá, me queda 0 al cuadrado sobre 2 más la constante. Esta es la evaluación en el extremo inferior, ahí lo tenemos, pero esas dos evaluaciones no se las dejan así, sino que se restan. Así que, resumiendo, cuando uno tiene una integral definida, así se llama, las integrales que veníamos trabajando antes eran de este aspecto, integral de una función diferencial x, estos eran integrales indefinidas. Estas fueron las que estuvimos trabajando con tablas la clase pasada. Bueno, ahora estamos viendo una integral definida. La única diferencia es que conoces los límites de integración, es decir, el numerito que va arriba y el numerito que va abajo de esta S compacta de integración. Ese es el único cambio. Y bueno, evaluamos en el extremo superior y le restamos la evaluación en el extremo inferior. Eso se llama regla de Barrow. Nos quedaría terminar la cuenta, ¿no? Nos queda 2 al cuadrado que da 4 sobre 2, que obviamente me da 2. Lo voy a escribir para que se note. 4 sobre 2 más la constante. Después aplico acá la distributiva, si quieren, 0 al cuadrado da 0, sobre 2 da 0, menos, con el más da menos, se va la constante. Entonces, ¿qué me da por resultado? 4 sobre 2, que me da 2, la constante me queda positiva, la constante queda negativa, y esto da 0, así que el resultado final es 2. ¿Y ese 2 qué es? Bueno, el 2 justamente coincide con el área debajo de la curva. ¿Estamos? Entonces, esa integral que calculé, así muy sencilla, es un procedimiento que se suele utilizar para calcular áreas debajo de una curva. En este caso estoy calculando el área debajo de la curva X entre el 0 y el 2. La fórmula más genérica sería algo así. Dada una función cualquiera f, ¿sí? Esta es la función f. Si uno quiere encontrar el área entre un determinado valor a y un determinado valor b debajo de esta curva f, esta área que claramente no es tan sencilla como la anterior, ¿no? Esta área ya no es base por altura sobre 2 ni nada por el estilo, es un área bastante complicada, imposible de calcular con fórmulas. Bueno, pero esta área por fortuna se la puede calcular utilizando un integral. ¿Qué integral? La integral definida entre a y b de nuestra función diferencial x, ¿sí? Esta es como la gran aplicación que tienen las integrales, cálculo de áreas debajo de una curva. Áreas que son imposibles de calcular por medio de fórmulas. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos con esto? Sí, profe. Buenísimo. Perfecto, sí, sí. Bueno, y para hacer esto hay que aplicar lo que se llama la regla de Barrow, es decir, la integral de f evaluada en b menos la integral de f evaluada en a. Esta notación yo no la había usado, pero Luis creo que sí. Cuando uno integra f, se lo suele llamar en mayúscula. F mayúscula vendría a ser la integral de f. Entonces, cuando uno hace esta integral es f mayúscula, o sea, la integral de f evaluada en b, menos f mayúscula evaluada en a. Este proceso es lo que se llama la regla de Barrow. Esto es Barrow. Si lo escribo bien, va a ser mejor. Ahí estamos. Bien, ese es el proceso que hicimos anteriormente. Cuando uno tiene una integral definida, integra de la misma forma que antes, ignora los numeritos, pero una vez que terminaste de integrar, ahí sí le empezás a dar bola a los números y evalúas en ambos y restas. ¿Ok? Eso es la regla de Barrow y una de las principales usos que tienen las integrales. Entonces, profe, primero se integra y después se evalúa. Sí, primero se integra y después se evalúa, porque si primero evalúas, te va a dar un número, ¿no? Y el número integrado, pero sí, primero integras y después evalúas, efectivamente. Gracias. Nada. O sea que con esa fórmula podemos sacar el área de casi cualquier cosa. De cualquier cosa que sepas integrar, vas a poder sacar el área, efectivamente.
Hay algunos casos particulares que analizar, los iba a analizar un poquito más tarde, pero los voy a analizar ahora mejor, así nos sacamos este problema de encima. Voy a hacer un gráfico que mientras lo voy pensando, pero voy utilizando una fórmula. Cuando uno tiene una integral definida, la integral entre a y b de una función cualquiera, f de x, a y b, siempre el extremo inferior es el número más pequeño, el extremo superior el número más grande. O sea, en castellano, a es el que está más a la izquierda, b es el que está más a la derecha, en el eje x, en el eje de integración, que en este caso es el eje x. Si por algún motivo, motivos que vamos a ver a continuación, uno quisiera integrar al revés, o sea, poner el extremo superior abajo y el extremo inferior arriba, si por algún motivo uno quiere hacer eso, si uno quiere primero evaluar en el, venimos acá, primero quieren evaluar en el 0 y después en el 2, bueno, la integral es igual, da lo mismo, no hay problema con eso, pero nos va a dar con un signo cambiado y las áreas con signo negativo no tienen sentido, así que esta es la igualdad que me interesa. Si uno hace la integral entre a y b de una función, es lo mismo que menos la integral entre b y a. O sea, si uno cambia los límites de integración, el resultado le va a dar el mismo, pero con el signo cambiado. Así que tienen que imponer el signo negativo. Así que si por algún motivo van a hacer entre b y a en vez de entre a y b, recuerden cambiar el signo al final de la operación. O sea, recuerden que les va a dar con el signo cambiado. Eso es importante, eso es otra fórmula interesante, la que tenemos acá. Esto también tiene un nombre que no lo recuerdo, sí lo recuerdo pero no sé cómo se escribe. Creo que es Fubini, no sé si va con doble B o con doble N. Pero esta igualdad se llama una igualdad de Fubini. Con doble B. Así, dos veces B larga, excelente. Sí. Bien, bueno, eso se llama Fubini, o sea, básicamente la integral da igual, pero ojo con el signo si integraste al revés. Perfecto. Bueno, dicho esto, supongamos que quiero calcular la siguiente área. A ver, vamos a hacer un dibujo que ilustre mi situación. Quiero calcular. Este valor se puede llamar A, este valor se puede llamar B. Uy, horrible donde puse eso. Este podría ser B. Y este de acá podría ser C. Y yo, el área que quiero calcular es la siguiente. Es esta área, que es la que está acá. Pero también quiero agregarle esta área que está acá. ¿No? Quiero saber cuánto da todo ese espacio sombreado en rojo, ¿no? Y en base a lo que tenemos, bueno, es muy sencillo saberlo. Hay una parte de esto que ya lo recontra sabemos. Esta es la función f de x. ¿Cómo haríamos para calcular esa área? Vamos a calcular el área de f entre c y b. ¿Sí? Esta es una notación medio que estoy inventando en el momento. Quiero calcular toda esa área. El área que está entre la curva y el eje, entre c y b. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace eso? Acá hay que tener un poquito de cuidado, porque la fórmula esta que dije acá, esta fórmula, la del área, es muy cierta, pero eso vale solamente cuando la función es positiva. Cuando la función es positiva, uno hace la integral así, entre a y b, y da el área. Pero cuando la función pasa a ser negativa, ahí hay que tener cuidados. Así que vamos a analizar un poquito eso. Hay una parte que es muy sencilla, la parte azul, porque es lo mismo que estuvimos analizando antes. Calcular el área azul es muy sencillo porque es la integral entre a y b de f de x diferencial x. Negativa en el eje y. Claro, negativa en el eje y, o sea que van para abajo, o sea que está por debajo del eje x, efectivamente. La parte azul es sencilla, es lo que veníamos analizando, pero surge el problema acá, ¿no? Esta área, el área verde, ¿qué está pasando con eso? Bueno, mi función es negativa, así que ¿cómo sería esto? Bueno, uno podría pensar que es la integral entre c y a, ¿sí? De f de x diferencial x. Esto tendría sentido porque es lo mismo que dijimos, pero cuando la función es negativa, esta integral no me sirve. Necesito hacer la integral de menos f, entonces como
los signos salen afuera de la integral, uno podría pensar que es menos la integral entre C y A. Así que para tener en cuenta eso, cuando uno calcula un área que está por debajo del eje X, la piensa igual, siempre el límite inferior el más pequeño, límite superior el más grande, en este caso el más pequeño es C, el más grande es A, pero no olvidar cambiarle el signo a la integral, si no les va a quedar un área negativa, que eso no tiene sentido, tiene razón de ser. ¿Sí? Entonces esto también es importante para tener en cuenta. Si a uno, ¿Siempre nos dan la sí. función o la vamos a tener que armar? Ah, bueno, eso dependerá del ejercicio. Sí puede que la función la tengan que armar de alguna forma, pero bueno, la idea es que una vez que uno tiene la función, sabe cómo calcular el área. Después la función se verá de dónde viene, si viene de algún problema o si viene de un ejercicio con la función ya dada o lo que sea, pero el concepto es este: dada la función, uno puede calcular un área determinada. Genial. Bueno, si uno por algún motivo le molesta este menos acá, le molesta recordar cuándo se restan las integrales para calcular el área, bueno, nada, uno puede transformar ese menos y un más utilizando justamente el teorema de Fubini que vimos recién. Si yo quiero que esta integral pase a ser positiva, no hay problema, la transformamos en positiva, pero si le cambiamos el signo, tenemos que cambiar los límites de integración. Así que estas dos cosas sirven, las dos expresiones de lo mismo, son para calcular áreas que vienen compuestas por una parte positiva y una parte negativa, ¿no? La parte positiva siempre es sencilla, la parte negativa requiere un poquito más de interpretación, ¿sí? Entonces, con esto saben calcular el área debajo de cualquier curva que sepan integrar, obviamente. Por ejemplo, a ver, vamos con esto, a ver. Vamos con un ejercicio, o un ejemplo más que un ejercicio. Vamos con un eje cartesiano, muy bonito. Supongamos que este eje es el tiempo, ¿no? Así trabajamos un poquito con formada física. Y este eje podría ser, no sé, la aceleración, que a ustedes tanto les gusta. Bueno, y la aceleración ustedes trabajan con aceleraciones constantes. Podría valer, qué sé yo, 10. ¿Sí? Así no, se parece un poquito a la aceleración gravitatoria. Bueno, si uno quiere saber qué pasa entre el momento 3 segundos o 3 lo que sea, y el momento 10, ¿sí? ¿Qué era el área debajo de la curva de la aceleración? ¿Se acuerdan? Entonces, aceleración en función del tiempo. Si uno tiene aceleración en función del tiempo y marcaba el área, ¿recuerdan qué cosa da esto? La velocidad, no sé. Ok, pero ¿qué velocidad? ¿Recuerdan un poquito cómo era esto? Los kilómetros por hora, ¿no? ¿La Vamos, instantánea no era? miremoslo, vamos a ver qué ocurre con esto. Supongamos que tenemos... Vamos con esto, vamos a hacer la integral. Nos olvidamos por un rato del 3 y el 10, los voy a escribir, pero ignorémoslos por un rato. Voy a escribir acá la aceleración, ¿sí? Que en este caso dijimos que era 10 metros sobre segundo al cuadrado, o lo que quieran, no importa. Diferencial de tiempo. ¿Cómo quedaría esta integral? ¿Sí? ¿Cómo es la integral de 10? 10x. 10t, en este caso, porque la variable obviamente es t, pero sí, está bien. Es 10t más una determinada constante cualquiera. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y bueno, ahora ¿qué nos quedaría hacer? Regla de Barrow entre 10 y 3. Este es un 10. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿y cómo queda esto? ¿Cómo lo ven? ¿No? Nos queda, en este caso sería 10 por tiempo, por 10 más la constante, cualquiera, ¿sí? Menos, regla de Barrow, 10 por 3, más la constante. Vemos que otra vez pasa lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, esto da 100 veces metros sobre segundo cuadrado.
metros sobre segundo, perdón, más la constante, menos, en este caso 30, menos c. La constante vemos que desaparece y esto me da 70. Simplemente voy a escribir en rojo las unidades para ver justamente el resultado, ¿no? El 10 habíamos dicho que era la aceleración, o sea que es metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, supongamos que está en segundos, ¿no? El resultado, ¿en qué me va a dar? ¿Qué unidad me va a dar? ¿No? Los segundos al cuadrado y los segundos se cancelan, me quedan metros sobre segundo, o sea, esto lo que me está dando efectivamente es una velocidad, que como bien han dicho por ahí, es la velocidad media del desplazamiento que hubo entre el instante 3 y el instante 10. ¿Sí? En esos 7 segundos nos movimos a esta velocidad. ¿Sí? ¿No es similar a la fórmula de la velocidad? Es la fórmula de la velocidad, de hecho, de ahí vienen justamente. Así como yo les había mostrado hace varias clases atrás que partiendo de la fórmula de la distancia, uno derivando consigue la velocidad y derivando consigue la aceleración. Bueno, justamente integrando uno empieza a conseguir todas las fórmulas anteriores. Veámoslo rápidamente. Si yo tengo la integral de una aceleración en función del tiempo, suponiendo que la aceleración es constante, ¿no? Vamos a suponer que es constante, podría ser 10 como podría ser cualquier otra cosa. Si yo hago la integral de la aceleración, ¿qué me da? Bueno, me da la aceleración por el tiempo, ¿sí? El tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido más una constante cualquiera, ¿sí? Entonces vemos que al hacer ¿esto a qué se parece? Aceleración por tiempo, ¿sí? Eso está bien, el tiempo vendría a ser nuestro delta de tiempo, el tiempo que ha transcurrido. Y esto que está acá, ¿qué es? La constante, vemos que empieza a tener una razón de ser, que esto vendría a ser como la velocidad inicial. Entonces vemos que las constantes en la física empiezan a tomar un rol importante, que las constantes ya no son cualquier cosa, sino que son la condición inicial, ¿sí? Tenemos que la velocidad a la cual uno se mueve depende de cuánto tiempo se movió, a qué aceleración se mueve y de qué velocidad partió, ¿sí? Si partió del reposo no es lo mismo que si ya venías con velocidad. De la misma forma, si yo vuelvo a integrar, pero ahora integro aceleración por tiempo más esta constante cualquiera, que habíamos dicho que era la velocidad inicial, si quieren. Si yo vuelvo a integrar esto en función del tiempo, acá ¿qué obtenemos? Integro y vemos que me queda la aceleración es constante, la variable es t, la integral es t cuadrado sobre 2 más velocidad inicial, vuelvo a integrar por tiempo, ¿sí? Y me queda otra nueva constante que tenemos por aquí. Bueno, esta nueva constante es lo que se suele llamar... MRV. Exacto, este es el MRV. Esta constante, x0, como para ponerle un nombre que conozcan, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Me acuerdo que Daniel había preguntado de dónde sale un medio hace unas clases atrás. Bueno, de acá sale un medio. Esta es la gran fortaleza que tienen las integrales. Las integrales son mucho más potentes que las derivadas. ¿Por qué? Porque uno parte de un numerito muy pedorro, como un 10, y uno consigue una ecuación de movimiento, ¿no? Empiezan a aparecer variables y condiciones iniciales que antes eran imposibles de conseguir, ¿no? Cuando trabajamos con derivadas, bueno, partimos de acá, o sea, partimos del todo y fuimos hasta la aceleración. O sea, alguien me dijo, che, el cuerpo se mueve así. Bueno, conseguimos la aceleración y no parece gran cosa, es como medio obvio. Alguien me dio muchísima información y yo obtuve parte de esa información. Con las integrales vemos cómo, dado un determinado hecho, minúsculo como una aceleración, uno puede integrar todo el movimiento, o sea, deducir cuánto va a ser su velocidad y cuál va a ser su aceleración. Eso es fundamental. Entonces, el camino rojo es el camino de la integral, que vemos que nos da mucha más información. Las integrales son más difíciles, es cierto, son más fáciles de olvidar, es cierto, pero son mucho más productivas que la derivada. Principalmente porque las integrales trabajan sobre rangos de valores. Las integrales trabajan sobre un conjunto, mientras que la derivada es puntual, ¿sí? La derivada es punto por punto, y eso le saca un poco de fortalezas. Bien. Así que bueno, así como uno estudia el MRU y el MRV partiendo de una aceleración constante, uno podría suponer que la aceleración es cualquier cosa, ¿sí? Una aceleración podría ser espantosamente horrible. Uno integra dos veces y obtiene la ecuación de movimiento de ese
movimiento espantoso, con esa aceleración espantosa, bueno, uno puede conseguir la ecuación de movimiento también por medio de la integral. ¿Sí? Que eso también está muy bueno. Bueno, genial, ahí me fui un poco por las ramas, iba a ser solamente lo primero, pero lo que quiero que vean es que eso que solían hacer en Física 1 en las primeras clases cuando veían los dibujitos, de el área debajo de la curva es la velocidad a la que se movió, bueno, eso no es casualidad, eso es porque hay una integral, ¿sí? Es la integral de la aceleración en función del tiempo, nos da la velocidad. De la misma forma, si uno tiene una velocidad y calcula el área debajo de la curva de velocidad, obtiene el desplazamiento, ¿sí? Eso porque es la integral de la velocidad en función del tiempo. O sea, esas cosas no hay que recordarlas, esas cosas se razonan, ¿sí? Uno, una vez que entiende el concepto de integral y de derivada, difícilmente deje de entender esos grafititos de áreas. ¿Estamos? Bien, vamos con uno más de esto, de áreas. Supongamos que tenemos esta función, vamos con una sencilla, una que todos conozcan. Vamos Antes de continuar, podría poner un poquito arriba si podemos puedo copiar el ejemplo. ¿Más arriba? ¿O más? Sí. ¿El anterior decís o el de ahora? Sí, sí, el que puso arriba, el del área. Ah. El ejemplo primero. ¿Este acá? El de arriba. Ahí, perfecto. ¿Este? Aquí. Por acá vamos entendiendo el concepto este. Vamos bien. Por ahora sí. Nico, entonces ahí te está dando el promedio de velocidad, sería. Sí, en este caso es lo que llaman la velocidad media o el promedio de la velocidad. Sí, efectivamente. Es una velocidad que, si vos te movés constantemente a esa velocidad entre los 3 y los 10 segundos, haces el recorrido que hiciste. Sí, efectivamente. Listo, profe. Gracias. Vamos con otro. A ver. Vamos con una sencilla. Déjenme pensar. Vamos con x al cuadrado menos 9. Muy fácil. De hecho, es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Así sabemos cuáles son las raíces fácilmente. Bueno, supongamos que uno lo grafica, ¿no? Esto lo recontra sabemos. Acá tenemos el menos 9 como ordenada al origen. Sus raíces son 3 y menos 3, ¿sí? Y la parábola es una cosa así. Bueno, y en el ejercicio, supongamos que yo les pido encontrar esta área. A ver, ¿cuál podría ser? Podría ser la que está acá. Este podría ser el menos 1. Y les digo que por favor encuentren esta área. El área que está entre el menos 1 y el 3. Y además sumarle esta parte de por acá. Supongamos que acá está el 4. ¿No? Si uno quiere saber cuál es esa área, ¿cómo haría? A ver. Acá con este ejemplo se ve que uno está consiguiendo un área difícil, ¿no? Que no se podría hacer con ningún truquito geométrico. Difícilmente puedan conseguir esta área sombreada en rojo. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra integral? ¿Ahí no se hace por intervalos también? Claro, acá hay que trabajarlo por justamente intervalos. Siempre hay que separar a la función en su trayecto negativo. Toda esta parte azul es negativa, así que acá hay que darle un tratamiento especial. Y toda la parte que ahora voy a insinuar en verde, toda esta parte es positiva, así que no hay que darle ningún tratamiento especial, simplemente hay que aplicar la fórmula. Entonces es importante conocer en qué puntos está esta ruptura de los signos, ¿no? En qué momento deja de ser positiva y pasa a ser negativa, o viceversa. Entonces, ¿cómo quedaría la integral sabiendo eso? Un tercio de x cubo menos 9x. Ok, esa es la integral, sí, pero primero me gustaría plantear lo que vamos a calcular. Esa es la integral, efectivamente. Pero lo que tenemos que calcular, ¿qué es? Desde menos 1 a 3. Ok, sí, uno podría pensar, bueno, del menos 1 al 3, o sea, del más chiquito al más grande, estamos de acuerdo con eso. Vamos del más chiquito al más grande, la integral de nuestra función, que es la que ya conocemos.
diferencial x, eso está bien, pero justo en ese trayecto la función es negativa, así que este integral no me sirve. Yo lo que quiero en realidad es menos ese integral, para que me dé efectivamente un área, si no me va a dar un número negativo que no sé qué es. Si le ponemos el menos, nos va a dar un área, efectivamente. Y bueno, vamos ahora a la trayectoria verde, donde sí es positiva el área debajo de esa curva. Entonces, por ejemplo, lo que nos queda es el segmento que va entre el 3 y el 4. Nuevamente la función es la misma, pero ahora sí nos sirve con su signo positivo. Entonces, de esta forma uno puede conseguir esa área en particular. Bien, muy sencillo. No la voy a calcular, ya la voy a dejar para que la hagan, para que así practican. Sí. Integral es muy sencillo, es lo que han dicho por ahí, x al cubo sobre 3 menos 9x, pero así practican un poco la regla de Barrow, 2 veces la regla de Barrow y encima operar con eso. Así que se los dejo para que lo hagan, pero lo importante era esto, era lo que iban a plantear, ¿sí? No olvidar este signo de acá. Si no usan ese signo de ahí se les va a complicar bastante. Esto con GeoGebra es muy sencillo también. Antes que me olvide, voy a escribir nuestra función en GeoGebra, ¿sí? X al cuadrado menos 9. Ahí la tenemos, muy linda. Y vamos a ver cómo hace GeoGebra para hacer estas cosas. Bueno, podemos invocar a la función integral entre, ¿sí? Integral entre nos pide, ¿qué cosa? Bueno, lo primero que nos pide es, no lo están viendo, así que lo voy a agrandar un poquito. Lo primero que nos pide es cuando esto se deje de colgar, nos pide la función que queremos integrar, obviamente. Acá en este caso voy a poner f de x. Bueno, muerto. Bueno, continúo y ahora se los muestro. Bueno, lo escribo y ahora lo pongo en GeoGebra. Cuando uno quiere hacer estas cosas en GeoGebra, uno lo hace de la siguiente forma. Murió ahí la plataforma. Llaman a la función integral entre, ¿sí? Y entre paréntesis lo que hacen es, ponen la función f de x, coma, los límites de integración, en este caso menos 3, coma, 4, o sea, del menor al mayor, coma, le ponen un true, acá, un verdadero, un true, y esto lo que hace automáticamente es, además de darle resultados, les hace el gráfico pertinente, ilustrando el área que se está calculando. No solamente la calcula, sino que encima les muestra el área que está calculando, ¿sí? Gracias a este true que está acá. Si no ponen el true no pasa nada, pero no les muestra el área, ¿sí? Voy a tratar de hacerla, si se descolgó. Voy a borrarla por las dudas. Ahí estamos, a ver si... Ahí estamos, a ver, vamos. Función, mi función se llama f. Lo tiene, ¿eh? No puse integral entre, profe. Sí, eso es lo de menos. Lo demás es que se colgó. Lo voy a escribir sin invocar a la función. Voy a escribir f de x, coma, habíamos dicho menos 3, coma, habíamos dicho 4, y habíamos dicho true. A ver si lo toma ahí. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Es más fácil tipearlo que llamar a la función automática, ¿no? Vemos cómo, no sé si llega a ver, pero me sombreó entre el menos 3 y el 4. Era entre el menos 1 y el 4, de hecho. Mala mía. El ejercicio que habíamos hecho era entre el menos 1 y el 4. Pero vemos que ahí lo muestra, ¿sí? No solamente lo hace, nos da un área negativa. ¿Por qué nos da negativa? Bueno, porque justamente todo lo que está acá por debajo nos va a dar negativo, y esto es positivo, claramente gana el negativo. Si uno quiere obtener el valor del área, pero positivo, ¿cómo tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer entre el menos 1 y el 3, y el 3 efectivamente, esta es el área que está negativa, le cambiamos el signo, ¿sí?
Esta parte de acá es la que nos da 26 y la otra parte la podemos calcular de la misma forma, pero yendo del 3 al 4. Esto simplemente para que sepan cómo corregir los ejercicios, ¿no? Obviamente no hace falta que lo sepan hacer a la hora del examen, simplemente puede ayudar. Y le podemos sumar el área que tenemos del 3 al 4, que ahí la tenemos, que es 3 y pico. Así que de esa forma pueden calcularlas por trozos también, si así lo desean. Así tienen alguna forma de corroborar que lo que hicieron acá lo hicieron bien. Vamos con esto. Si se fijan, ahí lo que hice en GeoGebra recién, no puse el entre, lo puse sin el entre y funcionó igual, porque el entre es aún más potente que la integral, y ahora vamos a ver para qué es el entre, es para lo siguiente. Las integrales también sirven para calcular áreas aún más difíciles, como por ejemplo la siguiente. Vamos con alguna... Disculpa, ahí sí, decime. En lugar de menos 3 sería menos 1. Sí, menos 1, en este caso es menos 1, yo puse menos 3 de memoria, pero en este caso el ejercicio era el menos 1, ¿sí? ¿Sí? Así coincide con el ejercicio el menos 1, efectivamente. Supongamos que tenemos una función cualquiera, a ver. Podría ser esta de acá, ¿no? Que tiene ordenada al origen, no sé, 3 y una pendiente bastante empinada, así que podríamos tener una determinada función f de x en negro, que podría ser 3 más 2x. ¿Sí? Esta podría ser esta función. Y vamos a hacer alguna otra, una sencilla, g de x igual, una también fácil, x al cuadrado. ¿No? X al cuadrado tiene una estructura parecida a esta. Bueno, también suele ser muy útil encontrar áreas entre, no entre una función y el eje, sino área entre funciones, ¿sí? O entre curvas asociadas a funciones. Entonces, vamos a tratar de analizar cómo se hace esto. ¿Cómo haríamos para encontrar esa área? La área que está entre una función negra y una función roja. Vamos a calcular esa área. Vamos con esto. ¿Cómo se hace? Bueno, es muy sencillo. Paso número 1. Conocer en qué momento las funciones se cortan, ¿no? Porque si uno no sabe en qué momento se cortan, difícilmente sepa dónde está definida dicha área. Entonces es importante encontrar estos momentos, los momentos de corte entre las funciones. Entonces es importante marcar cuál es el A, que va a ser el punto de corte, el B, que va a ser el otro punto de corte, y así con tantos como haya. Entonces ese sería el primer gran paso, saber dónde se cortan las funciones. ¿Dónde se cortan? Si es que se cortan, ¿no? Porque si no se cortan, si fueran algo así, bueno, sería difícil definir áreas entre dos curvas que no se cortan. Nos faltaría un dato más, alguien tendría que decir, bueno, che, el área entre estos momentos. Entonces, bueno, acá me están imponiendo que se corten acá, pero si no se cortan, uno no sabría en qué momentos integrar. Es importante que las curvas se corten para que justamente quede bien definida el área que uno va a ilustrar. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber dónde se cortan. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo, todos lo sabemos. Cuando uno busca la intersección entre dos curvas, uno lo que busca es la igualación entre dichas curvas, es decir, 3 más 2x tiene que ser igual a x al cuadrado, por ende, acá tenemos que x al cuadrado menos 2x menos 3, las raíces de esto. Esto nos va a decir en qué momento se cortan las dos curvas, vamos a ver en qué momentos. Tenemos x cuadrado menos 2x menos 3, vamos a ver cuáles son sus raíces. X cuadrado menos 2x menos 3. Ahí lo tenemos, las raíces son menos 1 y 3, o eso parece. Intersección. Estoy corroborando si las raíces son esas nada más. Efectivamente son menos 1 y 3 las raíces, así nos ahorramos hacer la resolvente, ¿no? La raíz 1 es menos 1 y la raíz 2 es
3 habíamos dicho, ¿no? Estas son las raíces de esta igualación, por ende, mi valor de A es menos 1 y mi valor de B es 3. Esto que está acá va a coincidir con los límites de integración, ¿sí? Ya sabemos cuál va a ser mi integral. Esto me define el paso 2. El paso 2 ya me dice que la integral va a ser entre menos 1 y 3. Buenísimo, gracias al paso 1 uno obtiene los límites de integración. Ahora, ¿qué cosa hay que integrar? Acá viene la pregunta, ¿no? Porque antes estábamos integrando una función. Bueno, ahora estamos trabajando con dos funciones. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Miremos lo siguiente. Voy a hacer este dibujito, pero partido en dos partes. ¿Sí? Primero voy a analizar la recta, ¿no? Vuelvo a marcar el valor A y el valor B. Si yo hago la integral entre A y B de la función lineal, obtengo todo esto. ¿Sí? Un área que no se parece en nada al área que tenemos acá, ¿no? No se parece, bueno, en nada no, pero no se parece del todo, no son exactamente iguales. Y lo mismo vamos a analizar con la cuadrática, ¿no? Si yo tengo la cuadrática y acá tengo A y acá tengo B, y hago la integral entre A y B de esta función cuadrática, ¿qué obtengo? Bueno, obtengo algo que ahora sí que no se parece en nada. Obtengo esto y obtengo esto, ¿sí? No se parece en nada lo que estamos buscando. Pero ¿qué notamos? Si es que lo notamos, ¿no? Dijimos que esta es la integral de la parábola y esta otra es la integral debajo de la función lineal. Equivoqué de color, ahí estamos. Nuevamente no se parecen a lo que estoy buscando, pero vamos a ver si esto se nota. Si yo a la integral de la función que tengo más arriba, o sea, la función más alta, si quieren, en cuanto a altura, o sea, de la función que está siempre por encima de la parábola, le resto la integral de la función que estaba siempre por debajo, o sea, le resto este pedacito que tenemos acá. Estoy tratando de restarle la otra integral. Ahora sí vemos que el área que nos queda en cuestión sí se parece a la que estábamos buscando. Entonces, en resumen, si uno quiere conseguir el área entre dos funciones, uno tiene que hacer la integral entre los puntos de corte. ¿De qué cosa? De la función, la voy a llamar así, función techo, o sea, la función que está por encima, en este caso es la función lineal. Esta vendría a ser la función techo, menos la función que está por debajo, la voy a llamar función piso diferencial x. La función piso es la que tenemos por debajo. Lo voy a poner otra vez, vamos con el rojo. Esta sería la función del piso. Entonces es fundamental cuando uno va a calcular este tipo de integral, primero identificar qué función está por encima de la otra para saber cuál tienen que restar con cuál, ¿no? Porque si las restan al revés, el resultado va a dar negativo en vez de positivo, así que van a tener que tener ese cuidado. Entonces la gran fórmula es eso, es techo menos piso, y eso lo integran en los límites de integración que uno consiguió por medio de los puntos de corte. Ahora entiendo las herramientas de Illustrator cuando se cortan las cosas geométricas una arriba de la otra. Claro, bueno, justamente le está sacando un pedazo, le está sacando un conjunto a otro conjunto más grande, entonces obtenés uno más pequeño que se parece al que querés, que de hecho es exactamente el que querés. Es como que a la integral grande le sacás una integral más pequeña y obtenés esta nueva integral, ¿sí? Que me refiero a que el programa utiliza todos estos algoritmos. Sí, no, seguro, sí. Estamos. Bueno, entonces, ya pensando en nuestro ejercicio, volvemos al ejercicio, ¿cómo quedaría? Venimos acá al ejercicio y la función del techo, bueno, ya sabemos cuál es la función lineal, que era 3 más 2x, esta sería la función del techo. Hay que restarle la función del piso, que en nuestro caso era la función cuadrática. Todo esto diferencial x entre los extremos de integración. Ahí lo tenemos. Se ve fea, pero bueno, es muy sencilla, ¿no? Es un polinomio, así que integrarlo es muy fácil. Es la integral entre menos 1 y 3 de
Escribo un poquito mejor esto, así me queda el polinomio ordenado y no me mareo. De menos x al cuadrado más 2x más 3, diferencial x, ¿sí? Bueno, es cuestión de integrarlo. Integrarlo es muy sencillo. Es menos x al cubo sobre 3 más x al cuadrado, ¿sí? Baja un 2, pero se simplifica con el 2, más 3x más una determinada constante. Y acá tendrían que hacer la regla de Barrow entre el menos 1 y el 3. Y eso les va a dar justamente esa área que estábamos tratando de conseguir. Voy a invocar nuevamente a GeoGebra, a ver si se porta bien ahora. Tenemos una función piso, que era 3 más 2x, creo, si no me falla la memoria. Y otra función techo, que era x al cuadrado, muy sencilla. Ahí la tenemos, hasta acá vamos bien. Y ahora sí voy a llamar a... voy a dibujar, mejor dicho. Voy a llamar a integral entre... Y acá lo que mando por parámetro, ¿no? Así se dice, o sea, las cosas que le mando es... Primer función, mi función en este caso se llama h. Segunda función se llama p, en este caso es el nombre que le dio GeoGebra. Y ahora, si no me equivoco, va un true. Vamos a ver si esto sí funciona. Me tiró un hermoso error. Función 1, función 2. Ok. El extremo habíamos dicho que era entre menos 1 y 3, si no me falla la memoria. Entre menos 1 y el 3, ahora sí. Y ahora sí le ponemos el true. Y ahora tenemos, ¿sí? Si quieren corroborar que el resultado está bien, acá lo tienen, ¿sí? Para después que terminen de hacer ahí su regla de Barrow, les tiene que dar 10 y piquito, 10,6, ¿sí? Y acá vemos el área, por ahí no la ven con este celestito tan tenue, pero bueno, vemos que además nos está graficando justamente el área debajo de esa curva. Es por eso que integral entre es una función más genérica todavía que integral. Si uno hace integral sola con GeoGebra, es para integral debajo de una sola curva. Si uno pone integral entre, le puede agregar una función más y la integral también funciona. Esa es la diferencia entre integral e integral entre. ¿Me pudieron seguir ahí con los conceptos estos? Sí. Sí, profe. Siempre, Aguanta 2 segundos. sí, siempre algún área les pedimos calcular. Sencilla, pero calcular algún área siempre van a tener ahí para el examen y para el final. Es un tema importante que lo van a usar en todas las santas materias técnicas que tengan. Esto nunca lo dije, pero bueno, entonces los dejo para que lo calculen y que lo comparen con ese 10.7 o algo así que habíamos visto en GeoGebra. Díganme ahí cuando puedo mover la pizarra. Y tú esto no lo estás grabando, ¿no? Sí, siempre. Sí. Tranqui. Para Dani, que no está, igual yo le paso las cosas. No, sí, está grabado. De hecho, por eso se me cuelga GeoGebra, creo yo. Porque es raro. Nunca se me cuelga, pero siempre se me cuelga acá en Mate 2. Motivo que desconozco. ¿Sabés que chusmeando para entrar al Meet te dice que puede ralentizar un poco la máquina cuando haces difuminas el fondo? ¿Viste? No, yo creo que es por...
muchas cosas, entre otras es la cámara. Vieron que yo por lo general apago la cámara. Bueno, cuando no apago la cámara creo que se cuelga. Además, como esto lo transmito, viste que lo transmito en vivo por YouTube, y tengo la animación, tengo el sonido, y ahí está también la cámara con efectos. Todo eso hace que se cuelgue el GeoGebra. Todo lo otro funciona joya. Estás consumiendo muchos recursos. Sí, de recursos. Luego hay que vivir, es un combo. Bueno, estamos ahí, puedo seguir con una cosita más. Una cosita breve. Pero continúo. Nico, Sí. hoy vas a hablar un poquito de sustitución y los temas que ibas a hablar la clase pasada. Voy a hablar de el tema que no mencionó todavía ni Luis ni yo, que es integración por partes. Sustitución, Eso. sustitución no, Podrías porque hacer aunque sea un par de ejercicios nada más, aunque sea, puede ser. sí. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con integración por partes. Por lo menos les voy a insinuar qué es, y por ahí en la clase que viene hacemos más ejercicios ahora por ahí, para que simplemente lo digieran un poco. Bueno, por ahora, con las clases que tuvimos de integrales, que tuvimos 3 clases de integrales ya, sabemos integrar algunas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, sabemos lo que son las integrales por tabla, ¿no? O las integrales inmediatas, que son las que hicimos la clase pasada conmigo. ¿Sí? Conmigo hicimos integrales inmediatas, ¿no? Integrales que no hay que saber ninguna fórmula y uno las saca perfectamente. Las otras integrales que estuvieron trabajando con Luis, en las 2 últimas clases que tuvieron con Luis, son las integrales por sustitución o por cambio de variable, ¿no? Tienen esos 2 nombres. Que cuando uno aplicaba esto de la sustitución, o sea, ¿se acuerdan lo que les dijo Luis? ¿En qué momento hacían sustitución para integrar? Hay 2 grandes motivos por los cuales uno hace sustitución. ¿Cuáles son? ¿O cómo saben que tienen que hacer sustitución en una integral? ¿Estaba la derivada o algo así? Bueno, sí. La respuesta más genérica, más teórica, si quieren, es que está la función y su derivada, o que está escondida más o menos una constante. Esa sería la respuesta más técnica, si quieren. Pero bueno, a nuestro nivel ultra super básico que tenemos es opción 1, que no está por tabla. O sea, si no sabemos integrarla por tabla, bueno, o sea, si no está en tabla o si no es inmediata, porque en tabla la verdad es que si uno se baja una buena tabla, cualquier integral va a estar en tabla. Pero si no la tenemos en tabla o si no es una integral inmediata, bueno, ahí ya tienen un motivo para hacer sustitución. Y el otro motivo para hacer sustitución es que tengan la integral de f por su derivada por alguna constante, ¿no? Si uno tiene algo más o menos de este estilo, diferencial x, uno va a poder aplicar la regla de la sustitución. Y de forma aún más genérica, uno puede decir que uno aplica sustitución cuando tiene una f compuesta con alguna otra función g. O sea, cuando uno tiene composición de funciones, uno por lo general lo resuelve haciendo sustitución, ¿no? Haciendo todos los truquitos que vieron ahí con Luis en las últimas clases. O sea, que no sea inmediata, que uno vea a simple vista la f y su derivada, o que vea una composición de funciones. Cualquiera de estos 3 motivos son un buen motivo para usar sustitución. Pero bueno, la integración por partes parte de otra hipótesis que es la siguiente: cuando uno tiene que hacer la integral entre una función por otra función, ¿no? Si uno tiene una f de x por una g de x, y f y g no son una la derivada de la otra, ¿sí? Para la sustitución pedíamos que uno sea la derivada de la otra para que la sustitución salga fácil. Acá no importa, f y g pueden ser cualquier cosa, pueden no tener ningún parentesco, pero si están multiplicadas, seguramente uno podría llegar a utilizar lo que se llama integración por partes. En castellano, la integración por partes es para resolver producto entre funciones que uno quiere integrar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería esto.
La integración por partes viene, por lo general uno cuando la ve escrita de la siguiente forma. Cuando uno tiene la integral de una función u, otra función que podría llamarse db o derivada de b, ahora lo vemos bien. O sea, cuando uno tiene esta integral, ¿no? Acá podría haber un producto, si quieren, ahora vemos con un ejemplo. Esperen que primero escribo la fórmula y ahora lo vemos. Lo voy a escribir al revés, así puedo usar el versito que por ahí les gusta. No es exactamente la misma escritura, pero no importa. Bueno, que la pizarra responda. Esto es lo que se llama la fórmula de la integración por partes. Cuando uno tiene la integral de u de b, o sea, cuando uno tiene una función que la quiere integrar en base a otra función totalmente distinta o una variable totalmente distinta, esto uno no sabe hacerlo, pero gracias a esta transformación uno puede calcular esta otra integral que podría llegar a ser mucho más sencilla. Vamos a verlo con un ejemplo, si no, no me van a entender con esto. Vamos con un ejemplo bien sencillo. Podría ser este que tenemos acá. Vamos a calcular la integral entre x y e a la x. Diferencial x. Bueno, ¿cómo se hace este tipo de integrales? Si uno lo mira con cariño y uno quiere hacer una sustitución, va a ver que no va a encontrar ninguna sustitución que le ayude, o sí, pero siendo un súper experto en sustituciones. ¿Por qué? Porque x y e a la x no es una la derivada de la otra, y no hay una composición clara que me genere esta función, ¿no? Acá uno lo que ve es un producto entre dos funciones que no tendrían ningún vínculo en sí. Entonces, acá uno lo que suele hacer es lo siguiente: a una de estas funciones la llama u, supongamos que esta podría ser u, ¿sí? Ahora vemos por qué puede ser u y por qué no. Y a la otra función, su diferencial si quieren, lo llamamos db. Entonces cuando uno tiene un producto, a una la llama u, a la otra la llama db. Pueden ignorar el diferencial si quieren, no lo vamos a usar mucho nosotros acá en Mate 1, así que no importa si a esto lo llaman db o a todo llaman db. ¿Cómo quedaría la fórmula en base a esto? Tendríamos que escribir u. ¿U qué es? Bueno, u, según lo que yo dije, u es x. Sencillo. Ahora habría que escribir b. Y b ya es un problema. ¿Por qué? Porque b yo no lo tengo. Yo lo que tengo acá es db. Entonces venimos acá a trabajar en verde y decimos, yo llamé db ¿a qué cosa? A e a la x. Dx si quieren, ¿sí? Yo a esto llamé db, pero yo no necesito db, yo necesito a b. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir esa b? Recordemos que db quiere decir derivada de b. Si yo quiero a b solita, ¿qué debería ser? Yo quiero la b nada más. La integral. La integral, ¿no? Si yo tengo la derivada de b, para conseguir b tendría que integrar. O sea, integro de este lado, entonces también integro de este otro lado. ¿Y cuál es la integral de e a la x? Lo voy a poner acá, como que yo acá en realidad estoy integrando. Acá también tengo que integrar. Por ende, la integral de e a la x, ¿cuánto es? E a la x. E a la x, ¿no? En este caso es muy sencillo, es e a la x. Entonces, vemos que b es e a la x. Por este motivo, acá donde dice b, ¿qué pongo? Pongo e a la x. ¿Sí? No es este e a la x, ojo con eso, es este e a la x, el que vino de haber integrado. En este caso da lo mismo, ¿sí? Seguimos con la fórmula. Menos la integral de b. ¿Qué es b? Me fijo en mis formulitas. b, ¿qué es? No es esta e a la x, sino que es esta otra que vimos acá. Así que nada, muy fácil. Escribo nuevamente b, que en este caso es e a la x, que es esto que tenemos acá. Fácil. Y ahora tengo que escribir du. ¿Y qué es du? ¿Qué sé yo? No sé, venimos acá. Yo lo que sé es que u vale x. ¿Por qué? Porque lo dije yo. Yo hice ese cambio de nombre o de notación o de variables. Yo dije que u vale dx. Bueno, pero yo quiero du.
¿Cómo consigo du? ¿Qué es du entonces? ¿Sería la derivada? Es la derivada. Entonces, si yo quiero du, lo que estoy haciendo estoy derivando. Entonces, si yo derivo a la izquierda, debería derivar también acá. Entonces, la derivada de x, ¿qué es? Es 1, luego de haber derivado con respecto a x. Entonces, donde dice du, ¿qué tengo que poner en realidad? Lo conseguí acá. Du en realidad es dx. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un 1 ahí que no lo puse. Y bueno, miremos con cariño esto. ¿Qué pasó acá? Hice muchas cosas, pero analicémoslo. Esta integral, así como estaba, yo no la sabía resolver, ¿no? Porque x por e a la x no tengo idea cuál es su integral. ¿En qué la transformé? La transformé en un x por un e a la x. ¿Sí? Esto, más allá de que se vea mal o bien, no hay que integrarlo. Esto ya está. Son dos cosas que están multiplicadas. Menos la integral de ¿qué cosa? E a la x por dx. Entonces, ¿qué gané? Si es que gané algo. Tenía una integral, sigo teniendo una integral y encima tengo otro término más. Parece que perdí por todos lados. La diferencia es que esta integral yo sí sé resolverla. Entonces, con la integración por partes, justamente separamos a nuestra integral en dos partes. Una parte que es algo que ya no hay que integrar y otra parte que es una integral mucho más fácil. Entonces, acá el resultado final, ¿cuál sería? Sería x por e a la x menos, hacemos esta integral. ¿Cuál es la integral de e a la x? Muy sencillo, es e a la x. Entonces, ahí terminamos el ejercicio. Eso es lo que se llama integración por partes. Es una técnica de integración que sirve para integrar producto entre funciones. Producto de funciones, mejor dicho. Cuando uno tiene el producto entre dos funciones, suele servir la integración por partes. Una curiosidad importante es que si uno lo mira con cariño, uno lo que está haciendo acá, con esto de la u y la b, y el du y el db, en realidad lo que está haciendo es sustitución, o sea, el método que vieron con Luis, lo estamos haciendo dos veces en simultáneo, estamos haciendo una doble sustitución. Entonces, es por eso que Luis les comentó, incluso se los comenté yo en la clase pasada, que si uno está canchero con sustitución, uno puede resolver cualquier integral por sustitución. ¿Por qué? Porque todas las otras fórmulas de integración, como por ejemplo integración por partes, vienen luego de que alguien pensó una sustitución bastante ingeniosa como esta. Esto es la integración por partes. Sirve para resolver un producto entre funciones. Nico, y si elegís mal el U y el DB... La clase que viene vamos a tratar de profundizar un poquito en cuál tiene que ser U y cuál tiene que ser B. Si acá uno lo elige al revés, estoy pensando, ¿no? Si acá uno lo elige al revés, la integral no sale ya directamente. De hecho, lo voy a hacer. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Olvidamos que ya hicimos esta integral y hacemos la misma. Con un color que sea más rápido, no con el color galaxia. X por e a la x dx. Si por algún motivo uno dice, che, yo quiero que esta sea u y que esta sea db, o sea, al revés, vamos a ver cómo queda nuestra fórmula. Primero la voy a escribir, ¿sí? Acá escribo la fórmula, así no se me marean. Esto es acá tenemos la fórmula, ¿no? Entonces, lo primero que necesito es la u. ¿Cuál es la u? En este caso es e a la x. Buenísimo. ¿Cuál es la b? ¿No? Yo acá tengo que poner b. Yo no tengo b, tengo db. Entonces tengo que integrar esto. Si yo esto lo integra, si lo integro, me queda x al cuadrado sobre 2. Nada, por ahora es un producto, así que no me importa. Que me dé lo que me dé. Menos la integral de b. ¿B qué es? B otra vez es la integral de esto, que es x al cuadrado sobre 2. Y ahora tengo que poner du. ¿Qué es du? Bueno, du es la derivada de e. La derivada de e es e. No hay cambios con eso. Pero ¿qué pasó? Pasó que la embarré feo, ¿no? Porque yo esta integral no la sabía. Ahora conseguí un producto entre funciones que no me importa, pero conseguí otra integral que la sé todavía menos, ¿no? Ninguna de las dos sé, y de hecho la embarré peor, ¿no? Porque la x ahora me quedó al cuadrado y encima apareció un 2 dividiendo.
O sea, no solo que no la mejore, sino que la estropee mal. Entonces es importante decidir cuál va a ser U y cuál va a ser B. Hay que tener cuidado con eso, porque si no, no van a conseguir nada por la integración por partes. Así que la clase O que sea viene... que la B, Sí, perdón. O sea que la B nunca es la que tiene la de X, la derivada X. O sea, no es tan así, no es tan así. Hay un orden en el que uno tiene para elegir bien cuál es U y cuál es B, que no es exactamente eso. La clase que viene lo formalizamos un poco, así le dedicamos bastante tiempo a eso. Antes de cerrar, venimos acá a la formulita que yo jamás voy a recordar. Sí, esta formulita que está acá, es fácil recordarla. El versito que se ha hecho mundialmente conocido como: un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Sí? Si uno recuerda esa frase, uno recuerda sin ningún tipo de problema la relación entre funciones, derivadas de las funciones e integrales de las funciones. Si no, se va a hacer un trabalengua con la U y con la B. Así que esta expresión se hizo popular justamente por ese versito. Uno en los libros lo puede encontrar de otra forma, como la integral de la suma que da U por B, pero esa no tiene ningún versito asociado, así que esta es la más mundialmente desparramada. Así que es fácil recordarla. Bien, simplemente para cerrar, hoy no tienen clase con Luis, no me acuerdo si lo dije. No lo dije en la grabación, creo. No, lo leí. Sí, lo puse ahí en el campus, pero no me acuerdo si lo dije acá. Les voy a dejar una integral para que, sí, sencilla, para que hagan esto, porque no pretendo que hagan mucho con lo poquito que les expliqué, que sería esta que está acá, ¿no? Tarea para la casa. Es que calculen la integral de x logaritmo de x. Nuevamente hay un producto, así que nada, ya los invito a que se den cuenta que va por partes. Y bueno, si les sale esta, podrían llegar a ser x al cuadrado logaritmo de x. Y la clase que viene partimos de acá, porque por ahí al resolver estos dos ejercicios se dan cuenta de una de las primeras grandes conclusiones que uno tiene para saber cuál es U y cuál es B. Así que los invito a que lo hagan de las dos formas, o sea, digan, bueno, che, esto es U y esto es dB, y si les da bien, buenísimo, pero háganlo al revés también, a ver, para sacar una conclusión, digamos, esta es dB y esta es U. Vayan por los dos caminos, así empiezan a ganar un poquito de habilidad en cómo conviene llamarla a las cosas, ¿sí? Y la clase que viene partimos justamente de en qué orden llamar a las cosas, ¿bien? Y con eso estamos, no tengo mucho más que decir por hoy. Recuerden, el miércoles ahí nos juntamos en la 1, los que quieran venir a visitar un rato. Trataremos de terminar temprano, así después pueden llegar a sus hogares también temprano. Tienen su clase de repaso con Maidana Wedel. Todo esto. Clase que viene terminamos esto de integración por partes, hacemos por ahí algún ejercicio integrador y es la última clase, así que no olvidemos eso. Clase que viene es la última clase, después ya viene la tanda de ahí de exámenes. ¿Y cómo me repetís esa regla mnemotécnica? Sí, es un día vi, acá está, un día vi una vaca vestida de uniforme. Es buenísima, aposta que ya me la Sí, acordaba. sí, es muy buena, es muy buena. Sí, yo no me se la olvida nunca. Bueno, con eso estaríamos. Traten de hacer estos dos ejercicios. Son muy fáciles. Si uno hace el primero, el segundo es igual. Pero está bueno que practiquen eso de ver qué pasa si lo hubieran hecho al revés. En qué caso se complica más que en el otro. ¿Sí? Bueno, la clase llega hasta acá. Muy poquitos conectados. Están llegando muy pocos a fin de año. No me gusta para nada. Vamos a no bajar los brazos, que ya estamos en la recta final. Así que bueno, si no tienen ahí alguna consulta, ya los voy abandonando. Yo ahora subo todo este material.
Les dejo ahí también unos videitos de Luis que tiene sobre integrales. En el campus también tienen plasmados. Buenísimo, buenísimo. Luego. Nos vemos, Nico, el miércoles. Dale, nos Hasta vemos, luego. dale. Nos vemos miércoles. Nico, jueves. cuídate. Gracias por Bueno, la Nico, nos vemos miércoles entonces. Nos Dale. vemos miércoles, pásenla lindo. Chao, Nico, gracias. No, adiós, chau, Peri. Nos vemos, nos Chau, vemos. Emilio, Lucas, suerte. Chao, chao. Luisito.